Buenas tardes a todos, buenos días a todos aquellos que estéis en otras franjas horarias y bienvenidos a FIEscuela y bienvenidos a esta sesión en streaming de Spark 3 y Delta Lake. En primer lugar, muchísimas gracias a Cristina García Cambronero, que es ingeniera de datos en Datio y quien va a impartir esta sesión. Y gracias también a Carlos Gutiérrez, que es director del Máster en Data Engineer y que está también ahí acompañándola. Os voy a comentar muy brevemente cuál va a ser el esquema de la sesión. Básicamente, os va a contar Cristina qué es Spark, que es un entorno de programación para procesar datos distribuidos. Ha sido desarrollado en el marco del proyecto Apache, con lo cual es open source. Ofrece código abierto, tiene una filosofía colaborativa en la que los propios usuarios son quienes pueden ver, modificar y distribuir el código de la forma que consideren conveniente. Así que lo mismo que a muchos de vosotros os sonará Python, Spark es también una de las herramientas Big Data más utilizadas en el sector de los macrodatos. La sesión de Cristina aproximadamente serán unos 40-45 minutos y tenéis a vuestra disposición el chat por si os surgen preguntas y al final de la sesión pues las gestionará Cristina para responder a las más importantes. Así que muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Disculpad los inconvenientes del inicio que hemos tenido que cambiar de enlace por algún problema técnico. Espero que ya estéis todos conectados. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Carlos. Así que os dejo. Vale, perfecto. Solamente añadir a eso que comentabas, bueno, muchas gracias. Es que esta es una de las primeras sesiones técnicas que vamos a estar tratando en un ciclo de varios posicionamientos con respecto al mundo del dato. Tendremos simplemente comentaros que el mes que viene otra sesión en la que vamos a trabajar también en arquitecturas streaming basadas en Kafka. El objetivo es cómo definir una arquitectura que soporte al final lo que le echen a nivel de datos y lo iremos publicando periódicamente, ¿vale? Todos los nuevos eventos que vayamos lanzando. Hoy nos acompaña Cristina García Cambronero, ¿vale? Va a impartir el taller, que además es la responsable docente de todo el bloque procesamiento distribuido del próximo Máster en Data Engineering que vamos a impartir de la escuela, que empezará en abril. Una profesional que lleva más de 6 años trabajando en el mundo de Big Data desde el punto de vista del sector banca, donde el uso de datos es masivo y además es ingente. Nos podrá comentar algún tipo de volumetría o algo que use ella en el día a día, pero es bastante elevado. Está especializada en ingesta, procesamiento de datos, utiliza Spark como su herramienta principal en el día a día, desde el análisis de procesos, arquitectura de proyectos, desarrollo de herramientas y software propios sobre Python Scala, modificaciones en el propio core de este framework para generar nuevas funcionalidades como monitorización y todo lo que es optimización en sistemas productivos de este framework. Sin más dilación, cedo la palabra a Cristina para que comience la ponencia. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Carlos. A ver, comenzamos con la presentación. Bienvenidos a este meetup de Spark 3 y Delta. Primero os voy a comentar los puntos que vamos a ver. Para empezar, un poco de historia de Spark 3 para ponernos en contexto de lo que es esta versión. A continuación, vamos a comentar de forma sencilla las principales características de esta versión, porque muchas veces, pues tras leer una release note, pues no te empapas lo suficiente de los pros y las características destacables de una versión y entonces no te mueve lo suficiente para migrar todo tu sistema a ella. Y finalmente voy a hacer una mini demo de Spark utilizando el nuevo sistema de ficheros de Delta. Ya hace 11 años, desde la release inicial de Spark como proyecto open source, Apache Spark se ha convertido en una de las tecnologías core en la era Big Data. Cada día más aplicaciones corren en entornos productivos sobre Spark, ya que proporciona un motor unificado de procesamiento distribuido sobre grandes cantidades de datos, en un cada día mejor rendimiento. Como podemos ver, este año el número de descargas de Spark, el año pasado, cuando salió hacia verano de 2020, se incrementó drásticamente. Al principio había unos 10 millones de descargas Maven y se fue incrementando y cuando salió la versión 3 se duplicó hacia unas 20 millones de descargas mensuales a través de Maven.
Desde junio de 2020 han salido varias minor y micro release de Spark 3. Ha salido Spark 3.01, 3.02, 3.03, 3.11, 3.12, 3.3 y 3.2 y se están trabajando en que salgan más. Desde la versión 2 se han resuelto más de 3.400 tickets, añadiendo nuevas funcionalidades, corrección de errores y mejoras de rendimiento. Hay más de 440 colaboradores que han participado para hacerlo posible. Podemos encontrar colaboradores individuales y compañías como Google, Microsoft, IBM, Facebook, Netflix. Así os hacéis una idea de lo importante que es Spark en sus procesos. Según un estudio de Databricks, como podemos ver en la imagen, Spark SQL se lleva un 46% de las mejoras en esta versión. Y según Databricks, el 90% del API de Spark hace uso de data frames, datasets y de SQL, tanto en Scala como en Python. La gran parte del trabajo se hace sobre el motor de SQL. Aunque el resto de librerías de alto nivel de Spark también han sufrido mejoras, todas estas optimizaciones han logrado que Spark 3.0 sea hasta 2 veces más rápida que las versiones anteriores. En esta imagen vemos la diferencia entre Spark 2.4 y Spark 3, utilizando el estándar TPC-DS. Vemos cómo realmente se ha reducido a la mitad el tiempo de procesamiento. Esto activando dos de sus funciones principales, el Adaptive Query Execution y el Dynamic Partition Pruning, que son dos de las características que vamos a ver a continuación. Dynamic Partition Pruning viene activada por defecto en Spark 3. ¿Y de qué consta? Es para mejorar el rendimiento del framework. Esta funcionalidad se encuentra activa por defecto. ¿Y cuál es su objetivo principal? Pues leer solo los datos que se necesiten. Cuantos menos datos se tenga que leer para obtener un resultado, mejor. Vamos a echarnos un poquito la vista para atrás. Tenemos en Dynamic Partition Pruning una query. Seleccionamos de una tabla y hacemos un filtro, en este caso por Storage ID. En el primer de los casos, que es el que tenemos más a la izquierda, ¿qué haríamos? Primero escanear todos los datos de entrada y a posteriori filtrar. No es óptimo porque tenemos que leer todos los datos de entrada. Caso intermedio, que realizan muchos optimizadores, no solo Spark, intentan bajar el filtro lo más bajo posible antes de escanear. Esto se conoce como filter pushdown. Entonces, evita leer la tabla entera. Bajar el filtro al máximo posible para leer cuantos menos datos es mejor. Y otra optimización respecto a esto es si tenemos las tablas particionadas, que es algo bastante habitual. Si la tabla está particionada y el filtro corresponde con la partición, saltamos directamente partes enteras de la tabla. Esto se denomina Static Partition Pruning. El Static Partition Pruning, el filtro lo obtenemos directamente analizando la query. En este caso, el Store ID igual a 5. Mientras que en Dynamic Partition Pruning, que es el objetivo de esta nueva característica, el filtro se obtiene en tiempo de ejecución. A continuación vamos a ver un caso más real. En este caso vamos a realizar un join y tenemos dos tablas. La tabla de la izquierda es una tabla muy grande, particionada. Pero sobre todo eso, muy, muy grande. Y en la tabla de la derecha es una tabla pues mucho más modesta, pequeña. Lo único que tiene son muchas columnas, es multidimensional. En este caso el filtro se va a realizar sobre la tabla de la derecha, sobre la tabla pequeña, sobre una de sus columnas. Entonces, ¿qué es lo que haríamos viendo los casos que he explicado anteriormente? Pues podríamos realizar un filter pushdown. Bajamos el filtro, escanearíamos la tabla columnar y obtendríamos los datos necesarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que la tabla izquierda, que es la grande y es la que es más atractiva para leer y para filtrar y para descartar los datos. En este caso, realmente estamos descartando muy poquitos datos de la tabla de la derecha. O sea, la tabla izquierda la tenemos que seguir leyendo entera para realizar el join. Otra vuelta de tuerca más a este concepto. ¿Qué podemos hacer para también aplicar el filtro sobre la tabla grande? Pues en este caso es una denormalización, que sería escanear las dos tablas, realizar el join, escribir en disco y a continuación bajar el filtro. Pero esto es muy ineficiente porque también hemos tenido que leer otra de las dos tablas, escribir en disco y es costoso. ¿Qué es lo que hace Spark 3 para optimizar esto?
Pues a grandes rasgos vamos a explicar lo que es el plan de ejecución. El plan de ejecución se puede dividir en un plan lógico y en un plan físico. En el plan lógico, Spark cogería la query que queremos analizar, la parsearía, reduciría su propio lenguaje para trabajar mejor. En esta fase, Spark optimiza el código aplicando reglas internas, como el filter pushdown que hemos visto antes. También trabaja, por ejemplo, sobre las columnas, si ve alguna columna que puede eliminar o que no puede eliminar. Tras conseguir el plan lógico, se generarían uno o varios planes físicos para ver cómo ejecutar la query. Se escogería el plan físico de menor coste y se distribuiría a los executos. Ahora, viendo esta imagen, el join entre las dos tablas se realiza sobre un valor que coincide con la variable de partición. Es decir, el join, en este caso, es el partition ID y el partition ID también son las particiones de la tabla grande. La parte derecha, tras bajar el filtro, podemos ver cómo de las filas resultantes, al tener una columna que sería el partition ID, podríamos obtener realmente qué particiones de la tabla izquierda son las necesarias para utilizar. En este caso sería, viéndolo por colores, la verde oscura y el azul. Entonces, si consiguiésemos ese filtro ponerlo en la parte izquierda de la tabla, pues realmente solamente utilizaríamos las particiones necesarias, saltándonos el resto de datos. Entonces, lo que podemos hacer es introducir este filtro en una subquery y aplicarlo en la parte de la izquierda. Entonces, de esta forma, aplicaríamos el filtro en la tabla antes de escanearla. Problema aquí, que también se ve en la imagen, que se aplica 2 veces el mismo filtro. Entonces, estás duplicándolo y esto realmente pues, es ineficiente. Entonces, se le da otra vuelta de tuerca más, analizando el plan físico. ¿Qué ocurre con los joins? Que si tenemos habilitada la configuración para ello, que es por defecto está habilitada y la tabla es menor de 10 megas, se puede aplicar un broadcast hash join. ¿Esto qué quiere decir? Los pasos que se realizaría a nivel en el plan físico serían: la tabla derecha se ejecuta la query, se filtra y se genera una tabla hash construida como parte de ese filtro. Spark utiliza el resultado de esta query y la tabla hash para crear una variable de broadcast que se distribuye en todos los executos. En este momento se puede ejecutar un join ya sin necesidad de shuffle. Al realizar un shuffle es lo más costoso, de las cosas más costosas que hay en Spark, porque requiere mover toda la información por red. Entonces, en tiempo de ejecución, el plan físico cambia, ya que el filtro dinámico que hemos visto en la diapositiva anterior se puede aplicar a esta tabla particionada, y el filtro dinámico, como habíamos visto, necesitábamos la query, el resultado de la query que teníamos anteriormente, que la habíamos metido en una subquery. Pero este resultado ya lo tenemos dentro de cada executor porque lo hemos distribuido a ellos. Entonces ya no hay que repetir esa query. De esta forma se obtiene el máximo rendimiento leyendo solo la información necesaria. Dynamic Partition Pruning es una de las características estrellas de la versión Spark 3.0. Y la siguiente característica es el Adaptive Query Execution. Esta característica novedosa viene desactivada por defecto hasta la versión 3.2. En esta versión se activa ya. Estaba como experimental en versiones anteriores de Spark 3.2, aunque funcionaba bastante correctamente, solo que hasta 3.2 pues, no se han visto con la seguridad necesaria de aplicarla a todos los usuarios, de tenerla activada para todos los usuarios. Haciendo un pequeño histórico de las versiones de Spark, a través de cada release se introducen mejoras con el fin de optimizar el rendimiento al máximo posible en las consultas, porque como hemos visto, el motor SQL es lo que más se utiliza en Spark. Con Spark 1 aparecen Catalyst y Tungsten. Con Spark 2, un optimizador en base al coste. Y con Spark 3, Adaptive Query Execution. Vamos a ver un poco más en profundidad lo que es el plan de ejecución, que es en lo que se basa pues, realmente toda la optimización. Como hemos dicho antes, Spark parsearía la query. Y ahora se generaría a pequeña escala, vamos un poco más granulado, el Unresolved Logical Plan. Se valida la sintaxis, pero no la semántica. A continuación, se analizaría a través de Catalyst. Catalyst se convierte el Unresolved Logical Plan en el plan lógico que comentaba anteriormente. Durante este paso es donde se comprueba la existencia de las columnas, los tipos que tienen. A continuación, se optimiza con las reglas que también he comentado anteriormente.
Luego se planifica, se crean uno o más planes físicos para ejecutar el plan lógico más óptimo. Luego analizamos el coste de estos planes físicos. A cada plan físico se le asigna un coste, dependiendo de los pasos que conlleve, y se selecciona el mejor. Y por último, se generan RDDs. Traducimos todo al nivel más bajo de Spark, RDDs, se encapsula el código y se envía a los ejecutos para su ejecución. El Adaptive Query Execution mejora el rendimiento, reoptimizando y reajustando este plan tras la ejecución de cada stage. Tras cada stage introduce acciones en esta cadena para obtener el mejor tiempo de ejecución, incluso si el plan inicial no es óptimo. Se reoptimizan las queries basándose en base a métricas y estadísticas, que se obtienen también en tiempo de ejecución, a la vez que se ejecuta la query. Como necesitamos este tipo de queries y de optimizaciones se realizan tras cada stage, pues tiene que contener algo que realice un SAFE, que produzca varios stages, por ejemplo, agregaciones, joins, operaciones de Windows, subqueries, este tipo de operaciones. A ver, perdón, ahora. Adaptive Query Execution se basa en 3 reglas. La reducción del número de particiones tras un SAFE, cambiar dinámicamente las estrategias de los joins y optimización de joins asimétricos, que vamos a ver ahora de qué constan. Antes de la versión 3 de Spark no se proveía un número óptimo de particiones tras cada SAFE. El número por defecto era 200, pero los desarrolladores, pues con nuestra experiencia y conocimiento de los datos, podíamos modificar el mismo a través de coalesce o repartitions. ¿Qué ocurre si el conjunto de datos es muy grande? Realizar alguna operación que conlleva un SAFE es algo que impacta muchísimo en el proceso, ya que es un operador muy costoso. Necesita mover los datos por la red, en el clúster y redistribuir toda la información. Tener un número elevado de particiones de pequeño tamaño impacta en el rendimiento, ya que aumenta la cantidad de estas operaciones de red. O sea, hay que serializar, deserializar, cuanta más cantidad de ejecutos para realizar las tareas. Y esto degrada el rendimiento de la ejecución si no es un número óptimo. Lo mismo si hay pocas particiones pero muy grandes, porque puede que tengas que escribir en disco, lo que ralentiza el resultado final. Entonces, a partir de la versión 3 de Spark, esto se realiza automáticamente. Tras realizar un shuffle, en vez de tener 200 particiones, Spark va a poner el resultado que él considere oportuno, que va a optimizar el resultado final. Otra de las características dentro de Adaptive Query Execution es modificar dinámicamente las estrategias de join. De todas las estrategias que hay a la hora de realizar joins, la más conocida y de las que mejores rendimientos devuelve es el broadcast hash join, ya que acaba teniendo el executor en su memoria pues las tablas para hacer el join y no hace falta hacer shuffle. Entonces, en esta imagen, como vemos, pues tras realizar un join, a lo mejor al principio teníamos 15 megas y no cuadraba mucho no se podía realizar un broadcast hash join, porque el tamaño por defecto son 10 megas. Al realizar un stage, si vemos que se ha filtrado, pues se puede reducir y se reduce esta cantidad a algo menor de 10, pues se realiza automáticamente un broadcast hash join, lo que elimina el SAFE. Y por último, la modificación dinámica también de los joins asimétricos. ¿Qué es un join asimétrico? Pues como vemos en pantalla, tenemos 4 particiones, la partición roja es muy grande. ¿Qué ocurre? Que a la hora de realizar un join, las particiones, si no se encuentran uniformemente distribuidas, pues puede impactar también mucho en el rendimiento. Tenemos 4 joins, pero una de ellas va a tardar mucho más tiempo en acabar que las demás. Entonces, Adaptive Query Execution subparticiona las particiones más grandes a unas más pequeñas. Y como vemos en la parte de abajo a la derecha, duplica el join en la otra parte. De esta forma, todas las particiones tienen un tamaño similar. Entonces, pongamos el caso que solamente tenemos 4 particiones y tuviésemos 4 ejecutos trabajando a la vez. En el momento en el que la partición más pequeña terminase, podría ya saltar a la siguiente partición, una de las duplicadas, lo que ahorraría tiempo. En el caso en el que tuviésemos 5 particiones, pues se ejecutarían todas a la vez, en vez de tener una muy grande que tuviésemos que esperar a que terminase. En total aumentamos el número de particiones, pero mejora el tiempo de ejecución global.
Como vemos en esta imagen, en todo tipo de queries mejora el rendimiento utilizando Active Query Execution. Viendo unas cuantas más ventajas de Spark 3 y por qué una empresa, una corporación, una persona debería de migrarse a él, vemos, aparte de las obvias, de que el soporte es para Java 11 y para Java 3, que se elimina el soporte para versiones anteriores como Hadoop 2.6, en esta versión se soporta la monitorización con Prometheus mediante un endpoint nativo, simplemente activando una configuración. Prometheus es un sistema de monitorización y alerta, que es también open source desde el 2012. De esta forma se facilita la generación de alertas en nuestros sistemas. Muy importante, Apache Spark sigue avanzando en su compatibilidad con Kubernetes y en esta versión se añade por soporte a Kerberos, que es fundamental para securizar sistemas. Otra característica muy importante, hasta ahora Apache Spark no se encontraba a la altura del estándar ANSI de SQL, ya que tenía algunas particularidades pues, diferentes. Esto realmente es un problema a la hora de incluir usuarios a una nueva tecnología. Hay gente que lleva muchísimos años trabajando con SQL y que de repente les digan que tienen que cambiar su forma de programar o de realizar queries a un framework nuevo en el que tienen que aprenderlo de cero, pues no es algo que genere apego con un nuevo framework. Entonces, lo que intentan hacer es ser lo más similar posible a este estándar para que las personas no tengan que cambiar mucho su forma de programar. En cuanto a Spark Streaming, se implementa una nueva interfaz de usuario más moderna. Está cada vez más dedicada a trabajos en tiempo real y que reemplaza la versión antigua. Tenemos métricas en tiempo real, información agregada, información estadística mucho más detallada de las consultas de streaming, con datos del ratio de los datos de entrada, duración de las operaciones, latencias. La parte de streaming es una parte en la que quieren trabajar mucho. Y entrando en la parte de PySpark, que es probablemente la que más afecta a los data science, como vemos en la siguiente imagen, facilitada por Databricks, según estudios suyos internos, el 68% de los notebooks en su plataforma utilizan Python. Ya no es Scala, o sea, es Python, 68%. Al tener cada vez más público, muchas de las ventajas de esta versión pues, se relacionan con Python. En esta versión se marca el soporte a Python 2 como obsoleto, ya solo Python 3. Además, se ha mejorado el tratamiento de errores, haciéndolo más comprensible para los usuarios de PySpark. Rediseño de API UDFs de Python, de pandas con nuevos tipos. Muy interesante la siguiente característica, el uso de virtuales para distribuir librerías. Muchas veces es necesario tener librerías de ejecución de un proceso Python en los executos. Y o bien se pueden descargar en los mismos, o bien en esta opción que tenemos a partir de Spark.3, que es empaquetar todo y distribuirlo a través de la opción -- package de Spark. De esta forma, solo el driver necesitaría tener este tipo de paquete y lo distribuiría a todos los executos sin necesidad de que ellos descarguen nada más. Por último, Koalas, que es la implementación de Pandas Data Frame sobre Spark. A partir de Spark 3.2 se encuentra incluido en el propio PySpark. De esta forma, los data science ya no se encuentran limitados por pandas para trabajar en procesos de un solo nodo. O sea, ya el pandas que pasaba todo a un solo nodo, pues no es necesario ya que se utilice. Ahora, sin aprender otro lenguaje, como ocurría con la parte de SQL, pueden interactuar con Spark y utilizar toda la potencia de procesamiento de este framework distribuido. Aquí en esta imagen también vemos cómo aumenta el rendimiento utilizando PySpark dependiendo del número de nodos. Mejora utilizando Pandas API sobre Spark, mejora en todos los casos. Por último, vamos a ver Delta, que es una de las últimas características. La transaccionalidad en bases de datos es fundamental para los sistemas críticos. En 2019, Databricks liberó a la comunidad su nuevo formato de persistencia de datos, construido sobre almacenamientos de tipo escribir una vez, leer muchas veces, como puede ser HDFS o S3. Y todo está basado en Apache Spark. Este nuevo formato de persistencia es 100% compatible con Apache Spark.
Los desarrolladores pueden usar Delta con sus pipelines de datos existentes con un cambio mínimo, ya que es totalmente compatible con Spark. Las características principales de Delta son transacciones ACID, que como su propio término dice, o acrónimos en inglés, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estas características son las que garantizan la fiabilidad de una transacción de una base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes tener múltiples writers, múltiples escritores simultáneos sobre una partición de una tabla, lo que nos genera una vista consistente de la misma. La lectura se realiza sobre la última vista consistente. Y la escritura, pues si hay dos o más escrituras concurrentes sobre una tabla y no colisionan, los usuarios, no hay ningún conflicto, los usuarios no se dan cuenta de ello. Para ellos es transparente. Mientras hay algún conflicto, devolverá una excepción, cosa que muchos sistemas no lo hacen. Esto asegura la integridad de los datos, porque es mejor una excepción que una tabla corrupta por el fallo escribir. Más características de Delta: escalabilidad de los metadatos. Como ahora veremos, aparte de los datos en sí, vamos a tener unos metadatos que van a aumentar acorde se utilizan estas tablas. Estos metadatos también pueden ser Big Data y tienen que ser pues, tratados correctamente. Se puede time travel, se pueden realizar snapshots de los datos y podemos acceder o ir a acciones de las tablas pasadas para auditorías, por si ha habido algún fallo a la hora de realizar alguna operación, para reproducir pruebas y experimentos. Delta utiliza Apache Spark, lo que permite aprovechar los eficientes esquemas de compresión y codificación, que son nativos de Parquet. Formato Apache Parquet. Se puede utilizar tanto en batch como en streaming. Se aplica la evolución del esquema. Es decir, esto asegura que los tipos de datos que estamos leyendo son correctos y que las columnas requeridas están presentes, previniendo también la corrupción de los datos. Delta guarda un historial de campos, lo que proporciona una auditoría completa en caso de ser necesario y admite borrados y upserts. Antes de hacer la demo, vamos a ver aquí una pequeña imagen de lo que sería. Vemos que Delta está compuesto, tiene dos componentes fundamentales: la tabla de datos y la tabla de logs, que esto es lo novedoso. Siempre se va a generar en Delta una tabla de logs que va a estar compuesta por varios JSONs. Cada JSON se va a generar cada vez que realicemos una operación sobre él, o sea, un bloque de operaciones. Y estos metadatos tendrían las siguientes características. Cada JSON, como ves, pues cada operación. Añadimos add, remove, pues aparecen todos en estos JSON. Vamos a hacer la pequeña demo. A ver. Vamos a hacerla directamente en el Spark Shell. Como vemos, tenemos Spark 3.2. Metemos la librería de Delta y vamos a modificar a false esta variable de configuración, el Databricks Delta Retention Check, que luego vamos a explicar lo que es. ¿Qué dataset estamos utilizando? Es un dataset de la Comunidad de Madrid, del COVID-19. Ahora vamos a ver lo que contiene. Contiene información sobre todas las zonas de salud de la Comunidad de Madrid y por fechas también, dividido por fechas. Pues número de contagios, número de hospitalizaciones. Ahora vemos la tabla. Todo esto está en un CSV. El CSV lo he dividido en varias tablas para poder trabajar con ellas y que fuese más fácil para ver ahora los ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver. F1. Como vemos, zonas básicas de salud, fecha del informe, casos confirmados. O sea, es muy simple el dataset que vamos a utilizar. Una vez tenemos los 4 data frames leídos, vamos a ir escribiendo. Vamos a utilizar dos modos de escritura. El modo append,
y el modo override. En este caso vamos a escribir el data frame 1 particionado por zona básica de salud en formato delta. He escrito el primer data frame. Como vemos, se ha generado una carpeta output append con todas las particiones, que son las zonas básicas de salud, y una carpetita de logs. ¿Qué tiene esta carpeta de logs? A ver. Pues información de todo lo que se ha hecho en esta operación en la tabla. En este caso simplemente es añadir uno tras otro un montón de líneas particionadas por la zona básica de salud. Te hace referencia al directorio Parquet donde se ha guardado, porque esto es lo que se va a utilizar luego si se requiere hacer una auditoría. Como podéis ver, pueden ser ficheros enormes. En este caso, 287. Y se han añadido 22.594 columnas. Vamos a escribir sobre esta tabla más datos y le vamos a poner la versión número 1. En el caso en que queramos volver a este punto, siempre lo vamos a tener guardado como la versión 1. ¿Qué tenemos aquí? Vemos que en los metadatos pues, se ha añadido un JSON nuevo. En este caso, se han añadido pues 1.430 filas. Y todos los ads que se han realizado. Por último, volvemos a añadir más a la tabla. Ahora simplemente para los resultados vamos a hacer pues, un conteo de la tabla final. Vemos que tenemos 24.596 elementos. Sin embargo, si queremos ver los elementos que teníamos en la versión 1 que hemos guardado, pues vemos que tenemos menos. Se ha guardado un snapshot. Bueno, no es que haya guardado un snapshot. Como se van haciendo appends y tenemos los JSONs en los que aparecen todas las operaciones que se han ido realizando, él puede revertir hacia un estado anterior si lo tiene guardado por una versión. Ahora a continuación vamos a ver el override. La opción del override es más peculiar. Lo mismo, se ha generado una carpeta en la que se van a guardar todos los logs que genere las operaciones sobre la tabla de delta. Vemos que solamente hay un elemento dentro de cada carpeta. Pero si realizamos otro override sobre la tabla, vemos el segundo log, pero también veríamos que en vez de sobreescribir la tabla, te ha generado otro archivo Parquet. Es decir, la imagen a la hora de leer que vamos a tener va a ser la del último override que tengamos. Pero si queremos mantener un histórico en el override, pues tiene que guardar datos anteriores. En este caso, por eso vemos que cada partición tiene 2 Parquets dentro. Vamos a verlo. Esto puede ser un problema, porque si nosotros realizamos overrides sobre tablas y nada más que se generan datos y datos y datos y datos, pues esto puede crecer a un ritmo que no sea soportable por muchos sistemas.
Entonces, ¿qué opción tenemos en Delta? Se llama vacuum. El vacuum por defecto está en 7 días. Eso quiere decir que te va a guardar 7 días de datos sobre una tabla. Esto puede ser una barbaridad en tablas enormes que sobreescribes diariamente. Entonces, en nuestro caso vamos a poner que no queremos que nos guarde información duplicada. Y para eso tenemos el vacuum. Primero realizamos el vacuum sobre la tabla del append. Este es un proceso lento porque está repasando todos los datos que tiene una tabla, o sea, para ver cuáles tendría que eliminar y cuáles no tendría que eliminar. Pues nosotros estamos diciendo que no queremos que retenga ningún dato, que nosotros sabemos que escribimos siempre bien y que no nos hace falta guardar ningún histórico. A ver, ya voy a terminar. Esto es la tabla del append. Vemos que no ha borrado ningún fichero. En el caso del append, como he comentado anteriormente, los datos se van añadiendo, pero no te genera, no hace falta que te guarde ningún dato, porque tenemos los ficheros de log si queremos volver hacia antes o hacia después en el tiempo. Sin embargo, para el override, ya va a terminar. En el override, sin embargo, sí que he eliminado 286 ficheros. Antes teníamos dentro de cada uno de las particiones 2 ficheros de las 2 veces que hemos escribido. Ahora ya tras realizar el vacuum solo tenemos uno. Y de esta forma es con la que podemos evitar que se guarden grandes cantidades de los mismos datos por cada operación que hagamos. Por último, comentar que cada 10 operaciones que se realicen y que aparezcan los logs en JSON, a ver, vamos a poner este, pues se genera un archivo Parquet también de los logs. Teníamos 3, esta que es la partición más pequeña, creo. 4. Ah, pues no, esta también es grande. A ver si llegamos a la 10ª. Vamos a ir viendo. Llevamos 5, 6. Esto es simplemente para que veáis el ejemplo. Da igual que sean los mismos datos. 7. 8, 9. Al 10º JSON se genera un checkpoint en Parquet y para tenerlo, pues, para tener la información guardada de una forma mejor. Vamos a ver. Es lo que contiene este checkpoint. Contiene las referencias a todas las particiones y los metadatos. Y con esto, pues,
acaba la demo. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. A ver, escribid por aquí, que os leo. Déjame compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Como podéis ver, es todo muy, muy técnico. Espero que os haya servido cuántos procesos Spark y qué volúmenes de datos estéis acostumbrados a utilizar día a día. A ver, yo trabajo en la plataforma de datos del BVA. Estamos hablando de muchísimos. O sea, es que no te puedo decir un número. Muchísimos. Se hacen de batch, pues todas las noches cientos, miles de jobs se corren diariamente, todos utilizan Spark. No te puedo decir un volumen. Pero vamos, imagínate pues un banco. No, hola Miguel, Luis Miguel. No, no es dolorosa la migración, realmente. No. O sea, realmente los parámetros que he explicado vienen activados por defecto. Lo único que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, si tus jobs son en Scala y están compilados con Spark con Scala 2.11, pues que se va a utilizar Scala 2.12. Entonces, eso sí que lo tienes que ver. ¿Es mejor trabajar con Databricks? Yo no trabajo con Databricks. Nosotros trabajamos con las distribuciones de Spark puras y duras, sin nada. Y no hay ningún problema, vamos. Yo no conozco cómo es la plataforma de Databricks para decir si es mejor o peor. ¿Qué volumen de personas están enfocadas en Scala y cuántas en Python? A ver, en procesos Data Science, en Sandbox, la inmensa mayoría son Python. En cuanto a Scala, son procesos pues, que requieren a lo mejor más nivel de desarrollo. Pero vamos, están a la par. En cuanto a las tablas Hive, pues realmente yo no trabajo uniendo Spark con tablas Hive. O sea, eso no te puedo, pues doy por hecho que sí, porque eso es una funcionalidad que da Spark desde versiones previas. Entonces es algo que está bastante trabajado. ¿Qué lenguaje recomiendo para empezar? A ver, pues si conoces lenguajes de programación, algún lenguaje de programación, puedes empezar con Scala. Si no conoces ningún lenguaje de programación, pues con Python, puesto que no es tan exigente respecto a tipos, por ejemplo. No hay problemas de integrar tablas Delta en S3. En cuanto a Delta y Spark, no. S3 también soporta, porque Delta es formato Parquet realmente, entonces no habría ningún problema. ¿Qué utilizáis los datos que procesáis posteriormente?
¿Cómo que utilizamos los datos que procesamos posteriormente? Nosotros procesamos, bueno, los data science o los equipos a los que les corresponda, con esos datos procesados se guardan y después los distintos equipos, como puede ser a lo mejor marketing, pues de ahí sacan sus diferentes, los analizan ya una vez están completamente limpios para sacar sus propias conclusiones. Delta solo es Parquet, sí. A ver, tú una vez Delta es formato Parquet. O sea, lo mismo que puedes utilizar con Parquet, puedes utilizar con Delta. Delta lo único que te hace es como envolverte para lo que te he explicado, para que sean transacciones ACID y las características que he comentado anteriormente. Y si tú lees Delta en Delta y tienes un data frame, pues con ello puedes utilizar todas las herramientas de visualización que tiene dicho Prometheus, sistemas de monetización, de alarma. Cuando estás realizando las operaciones append y override, a ver, es que tenemos, lo he realizado sobre dos data frames. El data frame 1 era para append y el data frame 2 era para override. A ver, espérate. Vale, es que he dividido el CSV grande de COVID en varios ficheritos CSV. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor el primer ficherito tenía 22.000 líneas. Luego, a lo mejor le he añadido 500 para ir diciéndolo de forma incremental. O sea, ¿sabes? Se escribe todo sobre la misma tabla, tanto en append como en override, pero he generado 4 data frames diferentes con diferentes cantidades de filas. Te pongo el ejemplo. Tenía esto, espérate. A ver. Espera que comparto nuevamente. Como ves, son estos. COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-4. O sea, tienen diferentes cantidades de datos, pero vamos, que todo salió del mismo dataset padre. ¿Alguna pregunta más? Espero que os haya servido esta charla para ver. Era una charla a nivel técnico para que se vea de una forma más sencilla muchas de las características que tiene Spark, que muchas veces dices, ¿qué hace esto? Pues que se entiendan mejor en un lenguaje más común, más corriente, y que os animéis a a utilizar Spark, a probarlo los que no lo hayáis probado y a migrar a Spark 3, que tiene muchas ventajas respecto a las versiones anteriores. Muchas gracias. Si no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues le paso la palabra a Afi, a Carlos o a Afi. No se te escucha, Carlos. Ahora, perfecto. Vale, pues nada, muchas gracias, Cristina. No podía desbloquearlo. Vale, pues nada, simplemente comentar, ¿vale? Que esto es parte de una línea que estamos lanzando a varios workshops. El siguiente será sobre Kafka y en abril empezaremos un máster. Os recomiendo que por lo menos os intereséis y que nos veamos simplemente en la siguiente reunión. Muchas gracias a todos. Un saludo.